Buenas noches, doctor. El día de hoy tenemos el agrado de presentar una clase sobre los contratos de préstamo o de mutuo. Contamos con la participación de nuestro docente, Fernando Bravo, y los estudiantes Lenin Cárdenas, Camila Cajamarca, Ashley Miranda y quien les habla, Natalie Cáceres, en calidad de moderador. Doy paso a nuestro profesor Fernando Bravo. Muchas gracias, sean bienvenidos. El día de hoy tenemos una nueva clase, como ustedes ya han mencionado. Es muy importante el poder compartir y poder tratar. ¿Me permiten, por favor? Voy a compartirles pantalla. En este momento vamos a revisar el contrato de préstamo o mutuo. ¿Sí? Vamos a empezar esto. Perfecto. Para iniciar conversando sobre este tema, para poder tener clara esta información, tengamos como referencia lo que menciona en nuestro Código Civil ecuatoriano, en el título 29, cuando hablamos del mutuo o préstamo de consumo, que nos dice el artículo 2099. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Y para que tengamos como referencia, cuando hablamos de cosas fungibles, a qué hacemos referencia cuando decimos cosas fungibles? Pues esto se refiere a un bien o a un derecho que puede ser sustituido por otra de la misma especie, calidad incluso y cantidad, sin que altere su valor o naturaleza, algo muy relevante para que tengan como referencia. Sí, continuemos. Estimado Lenin, por favor, ¿qué nos dice el concepto principal? Concepto principal. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en el que una parte entrega a otra bienes fungibles, por ejemplo, dinero, granos, líquidos, etcétera, con la obligación de devolver la misma cantidad y calidad. No se perfecciona hasta que se entregue el bien prestado. La tradición transfiere el dominio del bien prestado. Perfecto, gracias. Me parece que este concepto está bastante claro. Partamos de algo lógico, ¿no es cierto? No se perfecciona hasta que se entregue el bien prestado. Sabiendo ya que revisamos que es un bien fungible, la tradición transfiere el dominio del bien prestado. Igualmente, para que tengamos conocimiento todos, la tradición es el acto por el cual se transfiere la propiedad, ¿sí? Y el dominio de un bien. Y en considerando como la forma más común y efectiva de transferir la propiedad del dominio. Por dar un ejemplo, si a lo mejor yo le presto un libro a Lenin, ¿ya? El mismo hecho, por tradición le voy a prestar, en este caso, Lenin, si al momento yo le presto un libro, le doy en su momento, ya por tradición ocurre cuando le preste, y él ya adquiere el dominio de este libro, adquiere la posición de este libro. Ya en su defecto, la posesión y el dominio del libro será totalmente parte de Lenin. Y en este caso, mi persona como prestamista pierdo el derecho a la propiedad de este libro, algo muy relevante para que tengamos como referencia. ¿Cuáles son los elementos? Mi estimada Camila, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos. Sujetos, mutuante, quien presta el dinero o bienes, mutuario, quien recibe y tiene la obligación de devolver. Objeto, bienes fungibles, dinero u otros bienes intercambiables. Consentimiento y forma. Puede ser verbal o escrito. Si el préstamo es de dinero, solo se devuelve la cantidad establecida en el contrato. Oneroso o gratuito. Puede incluir intereses o ser gratuito sin intereses. Perfecto, gracias. Sí, esto también me parece que está bastante claro, hablando de los elementos para cumplir este contrato. Lógico, ¿no es cierto? Tiene que haber los objetos. El mutuante es quien presta, como menciona aquí, quien presta el dinero o el bien. El mutuario, quien recibe y tiene la obligación de devolver. ¿Y por qué también decimos presta el dinero? Y recalco, ya vimos el concepto a que hacemos referencia cuando decimos fungible. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo presto $10, me puede devolver a lo mejor Camila los mismos $10, no ha perdido su calidad, me devuelve la misma cantidad, me da en otro billete que es igualmente el mismo valor. El objeto, ya vimos, pueden ser bienes fungibles, hablando de dinero u otro tipo de bienes intercambiables. El consentimiento y forma puede ser verbal o escrito.
Si el préstamo es de dinero, solo se devuelve la cantidad establecida. Como también tenemos aquí como referencia cuando es oneroso gratuito, puede incluir intereses o ser gratuitos sin intereses. Continuemos, por favor. ¿Qué nos dice mi estimada Ashley? ¿Qué nos dice el artículo 2101? El artículo 2101 nos dice que si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá restituir igual cantidad de las cosas del mismo género y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto no fuere posible o no lo exigiere el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en el que ha debido hacerse el pago, perdón. Perfecto, gracias, Ashley. Sí, por dar un ejemplo, aquí hacemos referencia a este artículo. Un ejemplo. Ashley me pide, tenemos un negocio, hacemos un contrato, Ashley me pide 100 litros de vino, ¿sí? Yo le doy a Ashley esos 100 litros de vino, como mencionamos aquí, hemos prestado cosas fungibles, que no es dinero, hemos dado 100 litros de vino, ella me deberá restituir los mismos 100 litros de vino, es en la misma calidad que le di en su momento, en las fechas acordadas, cumpliéndose este artículo. ¿Qué nos dice mi estimada Natalia, el artículo 2102? Artículo 2102. Si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Podrá darse una clase de moneda por otra, aun a pesar del mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de monedas. Pero el mutuante no estará obligado a recibir en plata, menuda o cobre, sino hasta la cantidad que las leyes especiales designen. Perfecto, gracias, mi estimada Natalie. Creo que también este artículo está bastante claro y nos habla en referencia al dinero. Vamos a continuar. Hablemos ahora, este momento, vamos a ver lo que hacemos referencia cuando hablamos de los derechos y obligaciones de las partes. Ya vimos el mutuante prestamista. ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué nos dice los derechos, Lenin? A ver, nos dice, los derechos, exigir la devolución en el plazo acordado, cobrar intereses si se pactaron, eh, reivindic- reivindicar los bienes si no se han consumido y conservan su identidad, y las Perfecto. obligaciones. Ah, ok, Gracias. perdón. Sí, no se preocupe. Sí, lógico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de derechos, tengo como derecho, como mutuante o prestamista, de exigir la devolución en el plazo acordado, en el contrato que habíamos acordado, cobrar intereses si se pactaron, ojo, cobrar intereses que estén dentro del margen de la ley, y ya veremos también más adelante que es incluso ilegal cobrar interés sobre interés, reivindicar los bienes si no se han consumido y conserven su identidad. Mi estimada Camila, ¿qué nos dicen las obligaciones? Ya, doctor, dice obligaciones. Entregar el bien en buen estado, no exigir más de lo que ha sido acordado y responder por vicios ocultos o mala calidad de los bienes prestados. Perfecto, gracias. Sí, es algo también me parece bastante lógico, ¿no es cierto? Como prestamista en este momento o como mutuante, tengo mi obligación de entregar el bien, el cual debe estar en buen estado, no exigir más de lo acordado según el pacto que el contrato que hemos tenido y responder por vicios ocultos o mala calidad de los bienes prestados. Y hemos revisado qué vicio oculto puede tener. Un ejemplo, doy a lo mejor de los 100 litros de vino que le presté hace un momento a Ashley cuando daba como ejemplo que le presto 100 litros de vino. Ya, la calidad a la cual pactamos debe ser la acordada y debe estar acorde a lo que se indique y se manifieste, cumpliendo de esta manera una obligación como, repito, mutuante. Vamos a continuar. Dentro de este mismo tema, vamos a revisar el mutuario o deudor o prestario. En su momento, ¿cuáles son los derechos? ¿Qué nos dice Natalie? Derechos del mutuario deudor o prestatario. Recibir el bien en condiciones adecuadas y usarlo conforme a lo pactado. Ya, continúe con las obligaciones y prohibiciones sobre intereses, por favor. Las obligaciones consisten en devolver lo prestado en tiempo y forma, pagar intereses si se acordaron y responder por pérdidas o daños si hubo culpa. Prohibiciones sobre intereses.
No se pueden cobrar intereses sobre intereses, lo que corresponde al anatocismo. Y también si el acreedor cobra intereses ilegales, puede perder parte de su crédito. Perfecto, gracias. Sí, es algo también me parece que está bastante claro para todos. Lógico, es mi derecho el recibir en buenas condiciones, usarle conforme lo pactado, según el acuerdo al cual hemos llegado, el contrato como se ha tenido. Mi obligación, por supuesto, va a ser devolver el préstamo en tiempo y forma, según lo acordado, pagar el interés si se acordó, responder por pérdidas o daños si hubo culpa, ¿sí? Porque lógico, también tengo la obligación de cuidar, de mantener, de devolver cómo me fue entregado. Prohibición sobre intereses, algo muy importante, no se puede cobrar intereses sobre intereses. Anatocismo, estamos hablando de aquí, esto es algo ilegal, ¿sí? Si el acreedor cobra intereses ilegales, puede perder parte de su crédito, porque lógico, esto cabe, el hecho que yo cobre a lo mejor intereses ilegales, cabe incluso para algún reclamo o algún tipo de demanda que puedan seguirme por la falta de mi cumplimiento dentro de lo que establece la ley. Ahora veremos también lo que son los plazos y formas de pago. ¿Qué nos dice plazos y formas de pago, mi estimada Ashley? Nos dice plazos y formas de pago. Si no se fija un plazo, el mutuante solo puede exigir el pago después de 10 días de entrega. Si se pacta en el pago, será cuando sea posible. El juez puede establecer un plazo. El mutuario puede pagar antes del plazo si no se han pactado intereses. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Intereses convencionales. Se pueden pactar intereses en dinero o en bienes fungibles. No pueden superar los límites legales. Intereses corriente es el que se cobra en el plazo sin extender el máximo permitido. Ya, y del interés reajustable. Ay, perdón, ese no me sale. Esperen, nuevo. Ya. Interés reajustable. Se ajusta según las tasas del Banco Central del Ecuador. Ya, partamos de algo. Estos intereses, hablamos de que hay una norma financiera, ¿sí? Una norma financiera para conocimiento general de todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de norma financiera, cuando hablamos de intereses, hablamos de plazos, hablamos a qué tasa de interés se puede cobrar. Esto por dar como dato nada más, tenemos regulaciones tanto por la SEPS como también por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y como mencionamos aquí, hablando de este tipo de contratos, si no se fija un plazo, el mutuante solo puede exigir el pago después de 10 días de la entrega. Sí, así como también si se pacta que el pago será cuando sea posible, el juez puede establecer un plazo. El mutuario puede pagar antes del plazo si no se ha pactado intereses o devolver sin ningún tipo de inconveniente. Intereses convencionales, se puede pactar intereses en dinero o bienes fungibles, no pueden superar los límites legales. Hace un momento les decía igualmente que somos regulados. Hay un interés corriente que también dentro de intereses se tiene como referencia el que se cobra en el plazo sin exceder el máximo permitible, y también como veíamos interés ajustable se ajusta según la tasa del Banco Central del Ecuador. Esto, por ejemplo, puede darse también en ciertos créditos que quedan abierta esta información y la tasa puede ir variando. ¿Sí? ¿Qué nos dice mi estimada Camila sobre plazos y formas de pago según el código de nuestro país, el Código Civil? En el artículo 2103 nos dice, si no se hubiera fijado el término para el pago, no habrá derecho de exigirlo, sino después de los 10 días subsiguientes a la entrega. Continuado, Sí, por favor, leamos todos los artículos. el artículo 2104, si se hubiera pactado en el mutuario pague cuando lo sea posible, podrá el juez, atendidas las circunstancias, fijar un término. El artículo 2105 nos dice, si hubiera prestado el que no tenía derecho de enajenarse, podrán reivindicar las especies mientras conste su identidad, desapareciendo la identidad, el que las recibió de mala fe será obligado al pago inmediato con el máximo de intereses de la ley permita estipular. Pero el mutuario de buena fe solo será obligado al pago con los plazos que se haya estipulado. El artículo 2106 nos indica el mutuante es responsable de los prejuicios que experimente el mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada. Perfecto, gracias, mi estimada Camila. Son artículos que respalda y ojo que está dentro de nuestro Código Civil, como ustedes pueden ver.
Y para hacer referencia del 2106, esto también ya revisamos y ya vimos que lógico, ¿no es cierto? El mutuante es el responsable de los perjuicios que experimente el mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada. Porque lógico, digámoslo de esta manera, tenemos que dar o prestar cosas fungibles pero saneadas sin ningún tipo de vicio que pueda prestarse a lo mejor para un reclamo posterior. Vamos a continuar. Y dentro también de este mismo tema tenemos la finalización del contrato. Partamos de algo por cumplimiento, creo que esa es la forma más común de evolución del bien o dinero en el plazo acordado, ¿no es cierto? Se cumplieron las ambas partes por acuerdo mutuo, ambas partes acuerdan por terminado el contrato antes del plazo, por alguna condición, y lo importante y recalco que sea un acuerdo mutuo. Por incumplimiento, si el mutuario no paga, el mutuante puede demandar judicialmente, porque lógico no estaría cumpliendo el contrato y tengo todo el derecho como mutuante de exigir en su momento que se dé por finalizado. Si el préstamo fue en bienes y se puede identificar, si se pueden recuperar y también por imposibilidad de pago. Si el mutuario prueba que no puede pagar, el contrato podría renegociarse o también extinguirse. Son formas de finalizar el contrato. Es todo lo que puedo indicar hasta el momento. Mi estimada Natalie, le cedo la palabra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta clase. Bueno, voy a dar paso a las preguntas correspondientes para nuestros compañeros. Lenin, le pregunto, ¿qué diferencia hay entre un contrato de préstamo y un contrato de mutuo? ¿O son lo mismo? Eh, a ver, el contrato mutuo y el contrato de préstamo son prácticamente lo mismo. Ambos se refieren a la entrega de suma de dinero o bienes fungibles con la obligación de devolverse en un plazo determinado. En términos jurídicos, el contrato mutuo es el nombre técnico utilizado en muchos códigos civiles, mientras que el contrato de préstamo es el término más común en el lenguaje cotidiano. Correcto, Lenin. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Camila, ¿es obligatorio que un contrato de préstamo tenga intereses? Bueno, respondiendo a la pregunta, no es obligatorio como tal, ya que un contrato de préstamo puede ser gratuito sin intereses o oneroso con intereses. Si el contrato no menciona los intereses, se asume que prácticamente es un contrato, es un préstamo gratuito, pero si se pactan intereses, deben ser claramente especificados dentro del contrato para poder evitar conflictos legales. Correcto, estimada Camila. Algunos conflictos que pueden surgir con respecto a los intereses, como mencionó nuestro profesor, pueden ser caer en anatocismo, o que es cobrar interés sobre interés, o en la usura, que es cobrar intereses elevados al monto legal. Listos. Ashley, siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el prestatario no paga la deuda según lo acordado en el contrato? Ya, entonces en este caso, si el prestatario incumple con lo que es el pago, el prestamista puede exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda. También puede aplicar intereses moratorios si estaban estipulados y en algunos de los casos puede ejecutar la garantía si se ha establecido. Entonces, por ejemplo, en un bien en prenda o una hipoteca, entonces él podría quedarse con esto de aquí ya que no se ha cumplido con el pago. Y si el incumplimiento persiste, el prestamista puede iniciar acciones legales para el cobro forzoso de la deuda. Muchas gracias, estimada Ashley, por su intervención. Y bueno, como conclusión tenemos que el contrato de préstamo de mutuo es un acuerdo mediante el cual una persona llamada prestamista entrega dinero o bienes fungibles a otra llamado prestatario, quien se compromete a devolverlos en un plazo determinado con o sin intereses. Además, este contrato debe incluir elementos clave como el monto prestado, plazo de pago, intereses si aplica y consecuencias en caso de su incumplimiento. Su formalización por escrito es esencial para evitar conflictos y la seguridad jurídica garantizada. Es todo por lo que puedo terminar por esta clase. Muchísimas gracias. Listo, mis queridos estudiantes, les agradezco por su atención y quedo también muy satisfecho por sus aportes, sus comentarios y sus respuestas. Que tengan una muy buena noche. Me despido. Gracias.